Ay, muchas gracias por tenerme aquí. Y estoy más chaparrito que mi cuñado. Este es un púlpito alto que han hecho para Joe y Gary. ¿Tú sabías su nombre, tu segundo nombre? Qué bueno. Algunos a lo mejor están sorprendidos. Gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí entre todos ustedes y estar aquí con los santos en Hickman. Gracias por servir a Andrew y a Kim muy bien en un tiempo que necesitan para ser animados y tener este tiempo. Y te doy gracias por proveer este tiempo, por amarlos, por proveer para ellos. Es un gusto ver un cuerpo rodear a su pastor y amarlo. Muchas gracias por hacer eso. Y como yo estaba diciendo, tengo a dos de mis hijos conmigo, Emilia y a Eva, y tienen 18 y 12. Van a estar también aquí en el segundo servicio. Mis hijas son el secreto mejor guardado. Me han ayudado a mantenerlas en secreto. Yo sé que va a venir un tiempo donde va a ser conocido que son perlas preciosas y que le pediremos al Señor que el Señor traiga los hombres correctos a su vida y que se casen. Y yo sé que estoy adelantándome a dónde van las cosas, pero el tiempo es corto. El tiempo es corto, así que ya estoy preparando mi corazón para cómo va a ser eso. 4 mujeres y 3 hombres. Así que pueden orar por mí para que me preparen y por eso tengo consejería. He buscado a mis ancianos y me dicen, David, tienes que dejarlas ir. Y digo, está bien, estoy tratando de ser obediente a eso. David, tienes que recordar que donde quiera que tú estés vas a ser el hogar para ellas. Yo sé eso, estoy trabajando en eso, pero el tercer punto que mis hijas más mayores me dicen y que es sirve el cuerpo de Cristo. Y cualquier cosa que falte o que tu corazón te lleve, que tu familia no está junto a ti, tienes el cuerpo de Cristo. Amén, amén. Bueno, vamos a orar para pedir al Señor de la bendición en su palabra. Padre, te damos gracias por esta mañana. Has recibido nuestra alabanza. Gracias por la preparación de este día del Señor para muchos. Gracias por los cantos, para preparar nuestros corazones, para recibir no solamente tu corazón, pero estar alrededor de la mesa del Señor y proclamar la muerte del Señor hasta que Él regrese. Gracias, Señor, por la oportunidad ahora de escuchar de ti. Pedimos, Señor, que nos ayudes a escuchar para que podamos obedecer tu palabra, escuchar para que podamos poner en práctica lo que hemos escuchado. Oramos esto en nombre de Jesús. Amén. Así que tomen su Biblia, por favor, y vayan conmigo al Salmo 119. Salmo 119, no te preocupes, no vamos a leer todo el Salmo, pero vamos a cubrir versos 17 al 24. Salmo 119, versos del 17 al 24. Y permíteme que lea Salmo 119, versos 17 al 24. Estoy leyendo de una nueva versión. Favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Quebranta esta mi alma anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Tú reprendes a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Quita de mí el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus testimonios. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. También tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. Que el Señor agregue bendición a su palabra. El Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia con 176 versículos. Pero tú sabías que fue escrito con belleza y poesía. Algunos le llaman el alfabeto hebreo. ¿Por qué es eso?
Bueno, hay 22 letras en el alfabeto hebreo y bajo cada letra encontramos 8 versos de una línea, cada uno de los cuales comienza con la letra que corresponde con su encabezado. Hoy vamos a cubrir el tercero que cubre estos del 17 al 24, cada uno comenzando con la letra del alfabeto que le corresponde. Pero hay algo aquí que resalta y que a lo mejor lo que más conocido es que hay muchos sinónimos dados en la escritura o para la escritura. La escritura aquí se le llama la ley, se le llama la palabra, se le llama el testimonio, los preceptos, los estatutos, los mandamientos y los juicios. La realidad es que no se puede decir demasiado acerca de la palabra de Dios y el hombre de Dios nunca se cansa en exaltar de ella. Aquí quiero que sepas que hay un hombre de Dios que se deleita en la palabra de Dios. Como amados son los que la guardan, la atesoran por sobre todas las cosas, y yo espero que esa es tu vida y tu testimonio también. Este salmo que vamos a mirar es el afecto por la palabra de Dios, el amor hacia la palabra de Dios. Al afecto no puede ser un término que se usa, pero a lo mejor sí el amor. Y quiero que sepas que el amor hacia la palabra de Dios crece en los momentos de aflicción. ¿Y a dónde puede anunciar o buscar el consuelo? Esto es en los momentos más difíciles de la aflicción. Mi pregunta es, ¿a dónde puedes acudir en busca de consuelo cuando te sientes más débil o las pruebas que provienen de vivir en obediencia a Dios? ¿A dónde acudes para buscar consuelo? Es en estos momentos que le pedimos a Dios en estas preguntas: demuéstrame, por favor, qué debo hacer. ¿Cuál es el paso que debo tomar? Señor, ayúdame. Nos volvemos a Dios y a su palabra a su palabra preciosa en esos tiempos, y es exactamente lo que hace el salmista aquí en el Salmo 119. Aquí está un hombre que se dedica a vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Y mientras lo hace, enfrenta una oposición muy grande, muy grande. Así que mi oración es que tú seas motivado para ser un estudiante de la palabra de Dios con más amor y afecto. Como Pablo le habló a los efesios, que miraras cómo caminas en los caminos de Dios, porque los días son malos. Y para mantener a Miguel en sus mirando pues con diligencia cómo andéis, talones, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. By the way, malos means evil in Spanish. Esto significa malos en español. Vivir por una palabra no es fácil, pero el salmista provee 6 recordatorios de qué le va a tomar a un hijo de Dios que desee vivir para la palabra de Dios en medio de la tribulación. 6 recordatorios para todos nosotros. El primero es que te impulsa la meditación, 17 y 18. Los voy a describir ahorita, de uno por uno. Te impulsa la meditación, 17 y 18. Sabe que es un peregrino, verso 19. Tercer recordatorio, promueve a la reverencia, verso 20. Número 4, añora la intervención, verso 21. El quinto recordatorio trata con la acusación, verso 22. Y el último, causa determinación, versos 23 y 24. Te impulsa la meditación, sabe que es peregrino, promueve la reverencia, añora la intervención, trata con la acusación y causa terminación. Miremos el primero. Te impulsa a la meditación. Versos 17 y 18. Favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra.
Verso 18, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. El salmista comienza aquí con una petición. Casi 60 veces vemos el salmista haciendo una petición ante Dios y en este capítulo solamente. Esto no es una súplica ante un Dios pagano, un Dios muerto, sino ante el único Dios verdadero y viviente, si ves. Y de este verdadero Dios, Él hace su súplica, verso 17, que lo favorezca, y verso 18, que abra sus ojos. Sabes, hay una dependencia por parte del salmista que se revela en esta súplica, porque el salmista no puede hacer por sí mismo lo que le está pidiendo, así que él pide esto de Dios, que favorezca, que lo favorezca. En su significado más básico significa ejecutar o hacer. En otras palabras, hacer o cumple solo lo que tú, Dios, puedes hacer. Favoréceme, oh Señor. En otras palabras, él está pidiéndole a Dios ayuda. Él está pidiendo ayuda a Dios. Y yo creo que el salmista está en una persecución real, en un peligro real por su vida. ¿Y por qué digo esto? Bueno, voy a leer la última parte del verso 17. ¿Por qué le pide a Dios que tenga favor por él? Para tu siervo, que yo pueda, ¿qué? Para que viva. Para allí, para que viva. Esto no está hablando de la calidad de la vida, sino literalmente de la vida, lo opuesto a la muerte. El salmista aquí enfrenta acusadores verdaderos. Ellos en el verso 21 le dicen los soberbios y príncipes, verso 23. No solamente perseguidores, pero él también está siendo enjuiciado. Verso 22, oprobio y desprecio, quítalos de mí, él pide. Verdadera perseguidores, enjuiciamiento. Hay mucho más aquí que simplemente la calidad de la vida. En los niveles más altos estaban hablando entre ellos en contra del salmista. Su vida estaba en peligro verdadero. Ahora, no quiero que pierdas el punto, así que por favor escucha. La razón por la que le está pidiendo a Dios que le salve su vida y que lo favorezca es para que él pueda vivir y que pueda hacer ¿qué? Mantener su palabra, correcto, verso 17, para que viva y guarde tu palabra, incluso en medio de la persecución. No le está pidiendo a Dios que lo lleve a la gloria y que lo deje de todos de estos problemas, que lo lleve a la gloria de todo esto y de las circunstancias malas. No le está pidiendo simplemente llévame a la casa, Señor. Así que al principio el salmista nos confronta con la pregunta más penetrante para nosotros: ¿por qué vivo? ¿Por qué vivo? ¿Por qué vivo? Amados, las cosas se vuelven muy claras cuando te enfrentas con la muerte. Esto no se trata de llamar a un técnico por qué no funciona mi internet o qué voy a comer. Ya los estoy haciendo pensar en eso. Esas son cosas que están tiradas fuera. Lo que es más importante para ti cuando estás frente a la muerte. Y aquí el salmista está pidiendo por la vida. Y esto es difícil, nos desafía a todos nosotros. Y él está pidiendo por la vida para que él pueda guardar la palabra. ¿Cómo te lleva esto a la convicción? ¿O cómo te lleva a ti a pensar en tu convicción? Quiero que sepas que este hombre es humilde. Él es un hombre muy humilde y lo miramos en la manera que él se refiere a sí mismo como un esclavo o un siervo en otras versiones. Él está sometiéndose al Señor, a su soberanía sobre su vida. Él entiende que Dios es el Señor y que Él es el esclavo. Hablamos de Dios como Padre y somos sus hijos, ¿correcto?
pero esta relación nos lleva a la humildad, saber nuestro lugar. Somos sus súbditos, sus esclavos. Él es nuestro maestro, Él es nuestro Señor. Y el salmista aquí se está sometiendo bajo la soberanía de Cristo, de Dios, de Yahweh. Hay una segunda petición aquí que el salmista hace y eso está en el verso 18. ¿Qué es lo que él ora? Abre mis ojos que yo mire las maravillas de tu ley. Esto es una oración por la iluminación divina. La iluminación divina, el siervo de Dios necesita comprender más completamente cuál es la voluntad y los caminos del Señor, especialmente si Él va a ser permitido vivir en estos días malos, en estos días difíciles. Yo necesito saber qué es lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo otro puede ser un joven mantener sus caminos puros solamente de acuerdo con la palabra? El verso 19. La iluminación divina es necesaria para que podamos ser santos y mantener nuestra vista en las cosas maravillosas de la ley de Dios. Así que es lo que requiere de nosotros. Esto requiere aprender sobre la palabra de Dios. Esto requiere que todos nosotros estamos pensando sobre la palabra de Dios. Esto nos lleva a la luz de Dios. Todo para poner la palabra de Dios en práctica en nuestras vidas. Por eso es que el salmista pregunta una y otra vez esta palabra. Verso 12, mira lo que dice. Enséñame, pusiste atención, enséñame tus estatutos. Mira en el verso 26, en la última parte del verso 26, que dice, enséñame tus estatutos. Verso 33, vamos a cambiarlo un poquito. Enséñame, oh Señor, en el camino de tus estatutos y que yo los guarde hasta el fin. Los estatutos hablan de la fuerza vinculante y la permanencia de la Escritura como las leyes grabadas o inscritas. Como el Señor instruyó en Isaías 30, verso 8, ahora ve, escríbelo en una tablilla delante de ellos y grábalo en un rollo, para que sirva en el día postrero como testigo para siempre. Escríbelo para que pueda servir en el tiempo postrero como un testigo para siempre. Mis amados, le pedimos a Dios que nos enseñe no solo para nuestro beneficio en este tiempo, sino que pueda servir como un testimonio para la generación aún no nacida. El Salmo 18, que sea una generación que la palabra de Dios esté en nuestra mente, en nuestra conciencia. Es permanente, no cambia. Debe ser grabada en nuestros corazones. Aquí la ley de Dios conecta la vida y la obediencia. Quiero que quiero que Dios me enseñe para poder obedecer. Siempre le enseño a los niños esto. Deben de escuchar para que puedan obedecer, porque si no puedan escuchar, no van a poder obedecer. Es igual con nosotros como hijos de Dios también. Escuchamos para que podamos obedecer. ¿No es este el deseo de tu corazón, queridos? Volviendo al verso 18, comienza con esta oración, abre mis ojos. Quiero que sepan, mis queridos, que sin la enseñanza divina, sin la iluminación divina, este libro aquí sigue siendo un libro sellado. Sin la iluminación divina. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede, ¿qué? Entenderlas. Porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Es el Espíritu de Dios y el corazón transformado del hombre que le proporciona la capacidad de discernir no solo la verdad divina, pero como dice el salmista, miren las maravillas
de tu ley. Oh, que esto sea la oración cada vez que vengamos a la palabra de Dios, cada vez que tú vas en tu camino a la iglesia, que tú le pides al Señor, por favor, enséñame, por favor, abre mis ojos, porque algunos de nosotros que todavía no han tenido café, por favor, despiértame, despiértame. Esto no es escritura, esto no está en la escritura, solamente quiero que lo sepas, pero para que abras mis ojos, sí es, abre mis ojos para que yo mire las maravillas de tu ley. Ahora, yo sé que nuestra vida no está llena con el estudio, la meditación y aprender la palabra de Dios las 24 horas del día. Tienes cosas que hacer. Yo sé que no miramos como algún monje escondido en una montaña. No tienes montañas aquí, pero al norte sí. Pero tú estudias la palabra de Dios, su ley, y debemos estudiar su ley. Esto no nos quita el deseo de querer conocer a Dios y sus caminos, porque en el mundo pecaminoso en el que vivimos y qué tan distanciados estamos de este mundo, y por eso es que oramos, abre nuestros ojos, Señor, extiende nuestros días para que vivamos y mantengamos tu palabra en medio de esta perversa generación, quien nosotros debemos de aparecer como luces en la oscuridad, así que oramos por mediación, pero también hay un segundo recordatorio que el salmista nos recuerda, y es que vivir la palabra de Dios sabe una o dos cosas acerca del peregrinato. Sí, es correcto. Verso 19 dice, peregrino soy en la tierra. Peregrino soy en la tierra. Forastero o peregrino se refiere a un residente, un morador temporal, un recién llegado sin derechos heredados. Se usa de Abraham en Hebrón en Génesis 23:4. Se usa de Moisés en el desierto en Éxodo en 2:22. Y se usa de Israel en Egipto en Génesis 15:13. Y es usado de David en el Salmo 13, donde dice, soy un forastero como ti, como mis padres. Él entendió lo que era ser peregrino, un forastero. Y como un forastero no disfruta del pleno derecho de un ciudadano, por ejemplo, no posee tierra. La persona era marcada por la pobreza o numerada entre los débiles económicamente, que como las viudas y los huérfanos no podía reclamar o podía reclamar ayuda. Esta es una tierra extraña para el salmista, se siente fuera de lugar. Este no es su hogar. Otros lo están calumniando, versos 22 y 23, y los poderosos están en contra de él, versos 23. Cualquiera se sentiría de la misma manera. Y lo que es notable en el salmista en su dedicación a los mandamientos de Dios, es posible que uno no tenga ciudadanía plena ni posea tierras, y eso no tiene importancia. Más bien, la preocupación en su oración es lo que sigue. No escondas de mí tus mandamientos. ¿Sí ves eso? Eso es lo que a él le preocupa. Es decir, no ocultes el entendimiento de tus mandamientos. Es una oración para la revelación continua y la iluminación de la palabra de Dios. Otra vez, todos estamos muy dependientes de la palabra de Dios, y sin la palabra de Dios estamos perdidos. Estamos perdidos. Él necesita ayuda divina para guiarlo a través de esta tierra extraña. Por muchos años yo no me sentí parte de los Estados Unidos, ni tampoco de mi país, El Salvador. Incluso habiendo sido un ciudadano de este lugar, yo me recuerdo que esta no es mi hogar ni mi casa. Aunque tengo mucho amor por este país y todo lo que el Señor ha proveído viviendo aquí,
yo me doy cuenta que esta nación está bajo el juicio de Dios. Es por eso que he venido a estudiar la vida de Jeremías, sí, el profeta Jeremías. No es así como mi séptimo hijo, un hombre que ministró por más de 40 años. Él comenzó su ministerio cuando las cosas estaban bien en Judá, hasta que la tierra fue desolada, hasta el exilio de Jerusalén. Sabes, el profeta Jeremías vivió una vida dura, fue rechazado por su propia gente. Incluso lo amenazaron. Y sin embargo, él fue fiel al Señor para dar la palabra de Dios a la gente del Señor. Su vida fue una de sufrimiento largo. ¿Qué tan perdido hubiera estado si no hubiera sido por la palabra del Señor? Y temprano en su ministerio, cuando se le fue llamando, cuando tenía como 20, él registra que Dios le estaba diciendo a Jeremías, ellos, quiere decir los reyes y los príncipes y la gente, todos esos grupos, esas categorías, reyes, príncipes y gente, tú vas a vivir una vida larga y vas a mirar esto. Ellos van a pelear en contra de ti, pero ellos no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte, declara el Señor. Esa fue la promesa que Él le dio a Jeremías. Incluso aunque él viviera esa vida difícil. ¿Puedes imaginarte vivir en un lugar donde todos están peleando en contra de ti? Donde nadie te gusta, le caes bien, donde nadie quiere escuchar lo que vas a decir. ¿Qué harías sin la palabra de Dios? Deja que esto sea un recordatorio para nosotros, que este no es nuestro hogar. Este no es nuestro hogar. Y nosotros, como los santos antiguos, deseamos un mejor lugar. Quiere decir un reino celestial. Y no importa lo que tú enfrentes en la vida, no importa qué tan extraño te sientas caminando en esta tierra, que no es tu hogar, vive para Él, vive por Yahweh. Obedece sus mandamientos. Y cada vez que vengas a la palabra de Dios, recuerda que sus mandatos te recuerdan de tu verdadero hogar. Spurgeon escribe lo que sigue. Cuando nosotros estamos aquí, podemos perdurar todos los dolores de esta tierra extraña si la palabra de Dios es aplicada a nosotros por el Espíritu de Dios. Pero si las cosas celestiales que fueran escondidas y estuviéramos en un lugar malvado, o si estuviéramos en el mar sin compás, o en un desierto sin un guía, o en un lugar extraño sin un amigo, así es como seríamos si no fuera por la palabra de Dios. Viviendo por la palabra de Dios en medio de la tribulación no solo requiere por que seas impulsado a la mediación, que conozcas que eres peregrino, sino en tercer lugar te lleva a la reverencia. Si ves el verso 20, ¿por qué digo eso? Mira lo que dice, quebrantada está mi alma. Algo está pasando aquí al salmista y él escribe de lo que está pasando, quebrantada está mi alma. El verbo principal acá significa aplastar en pedazos. Un comentador lo traduce así: estoy prácticamente destrozado por la intensidad de mi anhelo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pon en el alma al lado de este verbo y estás haciendo referencia metafóricamente a estar desgastado, consumido por mucho tiempo. Es una poderosa imagen verbal que usa para afirmar que se consume perpetuamente con un profundo deseo por la palabra de Dios. Aquí el objeto se le llama ordenanzas o tus ordenanzas. Se le conocen mejor en el Antiguo Testamento como juicios, si tienes otra versión. Pero la palabra ordenanza es un término legal.
Es un término legal que describe la declaración de un juez de lo que debería haber sucedido en un caso particular. En otras palabras, la palabra de Dios describe la declaración de Dios acerca de lo que debería ocurrir, de lo que es correcto, lo que es correcto. Lo que debió de haber pasado en una situación o en otra, lo que es correcto. Bueno, la palabra de Dios nos dice, la palabra de Dios nos aclara. Esto fue un problema para aquellos que adoraban dioses paganos. Los dioses paganos eran notoriamente ambiguos, notoriamente cambiantes y podían manipularte o engañarte o dominar incluso uno a otro. Podías tener un Dios reinar un día y otro día y no podías mantenerte de pie. Así eran estos dioses paganos y también tenían morales torcidos. En esto parecían mucho a los humanos. Mentían, robaban, eran promiscuos. Verdaderamente eran puestos como poderosos y que siempre vivían, pero nunca podías confiar en sus juicios. Dios, por otra parte, debía de ser confiable. Él está en la correcto o en el lugar correcto de la historia. Salmo 19, verso 9 dice, los juicios de Jehová o de Dios son verdad. Son verdad. Y esto es verdaderamente te llena de paz porque son verdad. Esto hace eco de lo que Pablo escribe en Romanos 3:4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Me encanta que Dios es un juez cuyos juicios son correctos. Lo que leemos en las Escrituras es la verdad absoluta y confiable. Por eso es que el salmista inclina su alma, dedica su alma en todo momento a las ordenanzas de Dios, a sus juicios. Pero creo que veas la progresión que está pasando aquí. En el verso 17, si Dios me permite vivir, pasaré mis días guardando la palabra de Dios. Entiendo eso. Pero luego en el verso 18 al 19, si voy a guardar la palabra de Dios, debo entender lo que dice. Así que oro al Señor, abre mis ojos y no cubras de mí tus mandamientos. Y aquí en el versículo 20, si voy a entender tu palabra, debe haber una pasión en mi alma hacia la palabra de Dios. ¿Sí ves? Una pasión. Antes de que nos olvidemos que esta pasión, que esta porción viene por ser abatido en tu alma, déjame te hago una pregunta. ¿Qué está creando esto en el alma del salmista? ¿Sabes qué está creando esto? Sus pruebas. Su persecución está creando esto. ¿Qué está creando esta pasión en su alma? Es la cosa que nosotros le pedimos en otros tiempos a Dios que nos quite. ¿Entiendes? ¿Cómo está tan al revés? Queridos, ¿no es este el caso de que cuando andamos en tiempos difíciles, nosotros también experimentamos este deseo de Dios, añoramos su verdad? Él es el único que puede o que tiene sentido con todo, está mal. Dios es lo único que tiene sentido. Su verdad es lo único que tiene sentido. Antes de que se nos olvide que vivimos en una cultura pagana, ellos no tienen la verdad. Ellos están en el lado equivocado, hacen mal juicios todo el tiempo. Incluso cuando los juicios de Dios son correctos todo el tiempo. ¿Estás conmigo? Número 4. Viviendo por la palabra en medio de la tribulación, el Hijo de Dios también añora la intervención. Verso 21. Es una buena lección para nosotros. Tú reprendes a los soberbios, los malditos.
Esta declaración no pudo haber llegado en un mejor momento. Es un gran recordatorio para todos nosotros que mientras vivimos por la palabra de Dios, todos esperamos que Dios intervenga. Todos esperamos que Dios intervenga. Cuanto más se enaltezca el salmista por la palabra de Dios, cuanto más se encuadra con el mundo, en el lugar en el que vive, no lo puede soportar. Aquí es donde el coraje justo viene en Dios. Él habla la verdad de la palabra de Dios y eso no cae bien al establecimiento. No puedes quedarte callado, no puedes simplemente agachar la cabeza y esperar que nadie se va a percatar de ti. Debes hablar las excelencias de aquel que te ha llamado de las tinieblas a su luz maravillosa. Debes hablar de las cualidades de Dios. ¿Quién es Dios? No hay lugar para ser un introverso como cristiano. Hay alguien que es callado. No, la palabra de Dios hierve dentro de ti y debe salir. Pablo lo dijo bien simplemente. Yo creo, por lo tanto hablo. De allí vienen las convicciones, la convicción que te llevan a acción. Que llevan a acciones. Aquí el salmista usa la palabra que solo aparece 14 veces en todo el Antiguo Testamento. La raíz de la palabra es reprender. Indica una examinación, implica aplicada a una persona o pueblos mediante fuertes advertencias. Aquí se identifica a Dios. Dios, tú los repruebas. A unos son los soberbios en el verso 21 o a otros los malditos, por ejemplo. Aquí hay dos grupos, uno a través de un adjetivo y otro por un participio. A uno que son los soberbios. En el número 2 es a los malditos y esto los describe. El anterior describe que no tienen que seguir las leyes del Señor. Arrogantemente se burlan de los que van a traer destrucción y tratan de quitar a lo que le pertenece a los justos. ¿Suena familiar? Pero el segundo describe su estado. Son maldecidos por Dios porque se desvían de sus mandamientos. Ellos no quieren tener nada que ver con Dios. Lo desprecian y tratan con desprecio a todo lo que refleja su causa, carácter y divino. El recordatorio para todos nosotros es que Dios es el último y único vengador. Él los reprenderá. Pero el salmista, ves aquí, debe esperar a que Dios intervenga. Dios va a lidiar con ellos. Y va a intervenir. Pero en su tiempo, no en el de nosotros. En un tiempo donde no había fin en vista, el salmista dice, ¿cuánto, Señor, el adversario va a prevalecer y el enemigo hablará mal de ti? Hacemos la pregunta ¿por qué? Pero ¿por qué no es una cosa que ves en las páginas de la Escritura? Esa pregunta ¿por qué? Es a lo mejor más nosotros preguntando ¿por qué? Una pregunta que sí se encuentra en la Escritura es esta: ¿cuánto tiempo? ¿Quieres orar? De acuerdo con la Escritura, no ores por qué Dios, sino ora ¿cuánto tiempo, Señor? Y entonces puedes pedir ayuda, que por cuánto tiempo sea eso. ¿Por cuánto, oh Señor? Luego, en los versos 84, ¿cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo vas a ejecutar juicio sobre los que me persiguen? Los arrogantes han cavado tumbas para mí, hombres que no están de acuerdo con tu ley. Todos tus mandamientos son fieles, me han perseguido con mentiras, ayúdame. Verso 87, casi me destruyen en la tierra.
pero yo no me alejaré de tus preceptos. Todo lo que se está concentrando es en la palabra del Señor, enfocándose en la palabra del Señor. Sus circunstancias las deja a Dios. Él entiende que Dios es Dios y yo no. Él está en control y yo no. Así que en el verso 88, ahora vivifícame de acuerdo con tu bondad para que pueda mantener el testimonio de tu palabra. Despiértame a lo que importa en esta vida. La palabra de Dios. Eso es lo que es importante. Y poniendo la palabra de Dios en práctica. En práctica. En mi vida. Aquí hay un solo Proverbio 23, 26. Miguel no está en las notas. Así que si le hubieras dado notas. No. Alguien más está traduciendo. 23, 26. Da tu corazón a mí y deja que tus ojos se deleiten en mí. Esta es mi oración como padre. Le estoy pidiendo a cada uno de mis 7 hijos. Dame tu corazón. No me des la cáscara externa de la obediencia. Dame tu obediencia de tu corazón. Dame tu corazón. Pero esto no me absuelve de la responsabilidad como padre. ¿Por qué? Porque el verso 26 dice, que tus ojos se deleiten en mis caminos. Tengo que dejar un ejemplo para mis hijos, que ellos sigan. ¿Cómo voy a hacer eso? Obedeciendo la palabra de Dios, ¿ves? Así es como yo dejo un ejemplo para mis hijos. Obedeciendo, siendo obediente a su palabra, sabiendo lo que sabes hacer. Así es como dejas un ejemplo a tus hijos. Así es como tú dejas un legado para tus hijos. Y si ellos se acuerdan, diles también a tus hijos eso. Que su abuelo siguió al Señor. Obedeció al Señor. No cuando fue fácil hacerlo, sino cuando fue más difícil hacerlo. Deja que esas historias las cuenten a sus hijos. Oh Señor, que nos ayude a ser esa clase de padre y esa clase de abuelo que les da un ejemplo a seguir. Ok, hay más. El quinto recordatorio. Vivir según la palabra de Dios en medio de la tribulación trata con la acusación. Verso 22. Quita de mí el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus testimonios. Aquí estamos entrando en la lucha que el salmista enfrenta. Hasta ahora has estado hablando de la tierra y de cuánto extraño se siente en ella, pero aquí recita el núcleo de sus problemas. Así que él ora, quita de mí el oprobio y el desprecio de mí. Tanto el oprobio como el desprecio hablan de la actitud burlona de los malvados hacia los justos, y él ora, apártalos, quítalos de mí. Él es el recipiente de ataques verbales, de difamación de hombres arrogantes que difaman su personaje porque él obedece la palabra de Dios. Qué recordatorio tan sobrio para todos nosotros, que todos los que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús seremos que perseguidos. 2 Timoteo 3:12. Y sin embargo, el recordatorio que Pablo le da al joven Timoteo es el mismo recordatorio que proviene del testimonio del salmista en este salmo. Pablo escribe en 2 Timoteo 3:13-17, pero hombres malos impostores irán de mal en peor, engañando, y siendo engañados, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. Y luego ese pasaje que todos no sabemos, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto es lo que hace la escritura, para que el hombre de Dios sea perfectamente equipado para toda buena obra. Otra vez, nota cuál es el énfasis en la palabra de Dios. En medio de la persecución, al tratar con hombres arrogantes y malvados e impostores que irán de mal en peor.
Mis queridos, somos limitados en nuestras circunstancias y no controlamos las respuestas o actitud de este mundo hacia Dios. Pero prepárate, que algunos sabemos que se alejarán de sus mandamientos y sufrirán persecución, pero no tenemos las cosas en nuestras propias manos, y dice aquí, tú, Señor, y no hay una promesa que Dios va a hacerlo, porque Él puede tener un divino propósito para su voluntad y para nuestro bien, para establecer el bien. Pero todo eso depende de Dios, y dejamos que Dios haga lo que Él quiere y lo que Él necesita hacer. Nosotros somos llamados a ser sus siervos esclavos, amén. Más bien el salmista entiende su parte, verso 22, porque yo guardo, otra vez, ¿qué es lo que hago? Lo que yo conozco, no entiendo las circunstancias, no estoy en control de las circunstancias, pero ¿qué es lo que yo hago? ¿A qué me pongo a hacer? Yo voy a guardar los mandamientos, sus testimonios. Mis queridos, aquí es donde vivimos en medio de la persecución. Observamos sus testimonios y esa es nuestra tarea, guardar y seguir su palabra y sus mandamientos. Por último, el sexto y último recordatorio que hemos visto: mediación, peregrinación, reverencia, intervención, acusación y ahora determinación, versos 23 y 24. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. También, no importa lo que padezcamos, o hombres en las posiciones más altas, el salmista aquí declara que aún él meditará en los estatutos del Señor. Note la palabra príncipes. Si tienes otra versión, el término se usa para hablar de un comandante de un ejército, un alto funcionario, un gobernador o incluso un príncipe. Cualquiera que sea su identidad específica, estamos hablando de aquellos funcionarios que naturalmente tienen poder, y un poder de tal no solo que se vuelven en contra del salmista, sino que conspiran contra él. No hablando de una conspiración, sino lo que está pasando en realidad, y es lo que el pueblo de Dios pasará continuamente: la oposición de los hombres malvados y perversos. Ellos deliberan o hablan entre ellos, y sin importa cuál es su plan, sea lo que te vayan a hacer, el salmista resuelve en su propio corazón con determinación: continuaré meditando en tus estatutos, porque para él esto se ha vuelto su deleite, sus consejeros. Así que, mis queridos, qué importante es la palabra de Dios en medio de la persecución. Cuando vienen las tribulaciones, esta porción camina a través de la experiencia del salmista. Esto también es verdadero para nosotros. En medio de todo lo que enfrenta el salmista, recuerda a Dios y a su palabra, y en lo que se deleita y en lo que busca consejo. Su súplica ante Dios es que extienda sus días en esta tierra para poder guardar su palabra y que pueda crecer y comprender cuál es su voluntad y sus caminos. Así que cuando enfrentes reproche y desprecio del mundo, amado mío, encuentra consuelo y consejo en medio de lo que aprendes a vivir según su palabra. Estamos en su escuela, aprendiendo aún. No nos hemos graduado todavía. Así que dedícate a su palabra, a estudiar su palabra, a meditarla, y mira tu afecto crecer por sus mandamientos. Y mientras lo haces, que los santos aquí en Hickman crezcan en el conocimiento del Señor mientras esperamos lo que viene hacia nosotros. Sabemos que más grande es el que está en ti del que está en el mundo. Así que cuando muchos abandonan a nuestro Señor y se unieron a los burladores, nuestro Señor se volvió hacia suyos e hizo esta penetrante pregunta, 6:67. Entonces Jesús dijo a sus 12, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro lo tenía correcto en esta vez. Él le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando las verdades duras y las duras providencias surgen en tu camino, mis amados, ¿a quién irás? ¿A quién irás? ¿Dónde está tu confort y tu guianza? Oremos.
Padre que estás en el cielo, que nunca nos avergoncemos de ti o de tus palabras, que nunca te desagrademos por una conducta profana o impía, que nunca podamos hacer la multitud de nuestro modelo, sino solo tú. Ayúdanos a amarte como tú nos has amado tan ricamente, tan lujosamente. Y todo lo que hagamos, que lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo, porque a Él vivimos y andamos y amamos por el bien de tu nombre. Amén.